Hermanitas, hermanitos, bienvenidos nuevamente a su podcast. Bienvenidos nuevamente a la familia Olimpia. Bienvenidos al Proyecto Olimpia. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante. Un tema de una terapia de respaldo, una terapia de apoyo que además de ser sumamente eficiente, es reconocida y usada en prácticamente todo el mundo. Hoy tenemos un tema maravilloso de terapia alternativa. Hoy vamos a hablar de las flores de Bach. Y para presentarnos este tema tan interesante, obviamente, nuestra especialista en terapias de apoyo, terapias alternativas, Jackie, nos va a presentar este tema. Así que alístense, relájense, pónganse alegres, contentos y felices porque empezamos. Adelante, Jackie, platícanos de qué se tratan las flores de Bach. Pues antes que nada, un saludo a todos ustedes que están presentes en esta emisión de este podcast. Y pues efectivamente el día de hoy vamos a platicar acerca de una terapia alternativa complementaria que viene siendo la terapia de flores de Bach. Esta terapia es una terapia que desarrolló el médico patólogo Eduard Bach alrededor de los años de entre 1926 y 1934 aproximadamente. Y pues bueno, básicamente esta terapia es una terapia que trabaja a través de la esencia de flores. Sí, así como lo escucharon, son flores las que trabajan a través de lo que viene siendo nuestra parte interna. Esta parte que es como muy delicada, que viene siendo relacionada con las emociones. Y es que Eduard Bach, en toda la cuestión que estuvo trabajando en este sentido de recuperar la salud de varias personas, se dio cuenta de que las emociones tienen mucho que ver con nuestro estado de salud, influyen totalmente en lo que viene siendo nuestro equilibrio, nuestro bienestar. Entonces, digamos que él se dio a la tarea de investigar el efecto que tenían algunas flores, algunas plantas, algunas cortezas en nuestra salud. Así que, pues bueno, de aquí se desarrolla la terapia floral que lleva su nombre de flores de Bach. Pues es bien interesante todo este tema. Yo también les quiero dar la bienvenida a este día, a esta transmisión nueva, con este tema maravilloso con nuestra hermana Jackie. Es un honor también para mí estar nuevamente con todos ustedes y de verdad que esta es una terapia muy novedosa que ha adquirido cierto auge en los años recientes y la verdad es que es bien interesante todo lo que nos van a poder compartir este día. Muchísimas gracias. Y por toda esta información y pues cuéntanos más respecto de todo este origen de las flores de Bach, por favor. Claro que sí. Bueno, a mí seguramente, bueno, lo primero, gracias por estar aquí. Estoy encantada además de hablar de este tema tan interesante de las flores de Bach, porque mucha gente pensará, ¿los deportistas utilizan flores de Bach? ¿Por qué? ¿No? Bueno, pues la verdad es que hay una nueva generación que han ido apareciendo en estos últimos años para ayudar justamente a eso, a deportistas. Pero no solamente deportistas de élite, cualquier persona que se dedique al mundo del deporte es una terapia muy interesante de tratar y de utilizar. Porque claro, los entrenamientos, esas competiciones, tanto a la parte física, de la parte de nivel mental, emocional, pues muchas veces nos influye y a veces utilizamos suplementación o otro tipo de alternativas no tan naturales ni que tampoco van justamente a esa parte tan necesaria, ¿no? Eduard Bach fue uno de los primeros personas en Occidente que afirmó, si no estoy equivocada, que todo trastorno físico o enfermedad del tipo que sea tiene un origen emocional. Por lo tanto, hay determinados sentimientos o conflictos internos que son los que debilitan nuestro organismo y lo predisponen para que aflore cualquier dolencia física u orgánica. Por lo tanto, las flores de Bach es una terapia maravillosa para poder trabajar esa parte tan importante que los deportistas, tanto de élite como los deportistas de a pie o los profesionales que nos dedicamos al deporte, pueden utilizar. Así que este es un tema que me gusta mucho y creo que
puede aportar mucho a la parte del deporte. Así que vamos a seguir con ello. Así es, hermanita. Y fíjate que es bien interesante todo este proceso porque precisamente este señor Bach fue de las primeras personas que intentó soportar científicamente algo que se había trabajado hace milenios, que es precisamente la herbolaria, la medicina natural, medicina que es parte de nuestra existencia como seres que poblan este planeta, pues desde el principio, desde sus orígenes, la forma en la que naturalmente se empezaban a sanar ellos, y precisamente este señor Bach recaudó toda esa información ancestral, obviamente no pudiéndolo decir de forma abierta para lograr ese proceso y ese respaldo, pero que hizo cuestiones maravillosas al poder presentar esta forma de herbolaria de una forma sencilla, de una forma respaldada, de una forma que pudiese ser para todos y todas las personas que quisieran tener acceso, como lo mencionas tú, el tema emocional, el tema de salir, por ejemplo, los deportistas, de salir a cancha o de salir al escenario, también en el caso de los artistas y todo ese conflicto emocional que se genera, precisamente Flores de Bach nos ayuda a desatar esos nudos emocionales, a permitir un equilibrio, una forma más sencilla de poder retomar todos estos procesos y obviamente con mente fría, sin que nos domine la emoción. Entonces, de verdad, una terapia maravillosa de respaldo y de apoyo. Así que vamos a seguir con el tema. Jackie, síguenos platicando de esta maravillosa terapia. Con mucho gusto. Fíjense que actualmente es una terapia que está respaldada por la Organización Mundial de la Salud, está dentro del catálogo que manejan ellos de todas estas terapias alternativas y complementarias, como lo mencioné desde un principio. Y bueno, pues esta parte, aparte de que, bueno, ya nos da cierta seguridad, también nos invita muchísimo esta terapia a trabajar en lo que viene siendo el cómo gestionar algunas de nuestras emociones, que eso es una situación del día a día que muchas veces las personas no están acostumbradas o bueno, vaya, pues no saben cómo llevar a cabo esta situación. Y muchas veces nos llega a suceder esta parte en la que pasamos a lo mejor un susto, a lo mejor una situación de desagrado que nos llega a causar cierta irritación, cierta cuestión acá de conflicto, o muchas veces también son personas que llegan a tener una cuestión de incertidumbre, ¿no? Entre muchas otras características, y a lo largo del día pues suceden eventos en los que a veces decimos, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? O sea, en el momento lo pasas, pero realmente no ha pasado, ¿no? O sea, se queda ahí como que archivado. A veces creemos que lo lanzamos al archivo muerto, pero no es así, se queda ahí. Entonces, bueno, en este sentido, lo que hablaba Bach era que precisamente muchas de esas emociones, muchas de esas personalidades que existen, que son 38, más por ahí un remedio floral para sumar 39, tienen mucho que ver con la forma en la que nosotros percibimos nuestro entorno, percibimos nuestras situaciones y en las que también nosotros nos conducimos, ¿no? En la vida, en el día a día. Entonces, muchas de esas situaciones llegan a un punto en el que se somatizan, cuando estas no están bien gestionadas, cuando no se canalizó de buena forma la emoción, pues bueno, aquí comienza un proceso en el que se llega a una enfermedad, un síntoma, ¿no? Que era precisamente lo que él trabajó durante muchísimo tiempo. Y en sus estudios, él se dio cuenta de que a través de la esencia, de la vibración que emite esta flor, porque recordemos que todo en el mundo tiene que ver con frecuencia, vibración, resonancia, todas estas situaciones, había un efecto en cada persona. A lo mejor había una persona que tenía una situación en la que se sentía muy mal, ya así en un punto de desesperanza, y pues bueno, llegaba la flor y le ofrecía una oportunidad más, ¿no? Le iba como que cambiando el chip. Y pues en el sentido de lo que nosotros trabajamos, por ejemplo,
al hermanito Asclepio le ha pasado con esta cuestión del Reiki que él trabaja. Es una situación bien interesante porque ahí precisamente trabajamos mucho con emociones. Sí, de hecho es bien interesante todo esto que dices porque al final de cuentas esta terapia al tratar con flores, que es un ser vivo, que tiene una energía, que tiene una frecuencia, uno tiene que conectar con todo esto y a su vez en esta parte del Reiki funciona muy similar, que conectas con la energía, con ciertas energías que tú vas a ayudar a traer para sanar. Y es la manera en que se entrelaza de alguna forma el proceso de las flores de Bach y del Reiki en ese caso, pero también es bien importante o interesante lo que mencionas del entorno que viven las personas y cómo las emociones son bien importantes de tenerlas en cuenta y pendientes, porque de todas estas emociones que conectan con una flor, que conectan con una energía, que conectan con una frecuencia, es bien interesante cómo podemos ayudar a las personas, cómo tener en cuenta todas estas situaciones para poder nosotros ayudar de manera precisa con una flor en específico. Y en esa parte, yo creo que hay muchas situaciones con las personas que de repente se ha dado mucho, yo me he notado recientemente en los últimos años, que ha habido, por ejemplo, muchos niños autistas. Y toda esa parte de los niños autistas es mucho las emociones y todo lo que siente en el entorno este niño. Y cómo las personas a veces, incluso en sus ámbitos laborales o escolares, los niños tienen una complicación con muchas cosas. Y esta terapia les puede ayudar enormemente porque al conectar con estas flores, con estas energías, a través de la terapia de flores de Bach, es una gran ayuda que se le puede dar a las personas. Entonces, es maravilloso todo esto que nos compartes porque todo se entrelaza. Todo se entrelaza. Totalmente de acuerdo. Hay que recordar que dentro de esta terapia, pues en lo que trabajas viene relacionado con la cuestión de los chakras, ¿no? Entonces también en esta terapia ayudamos a esa parte de esos desbloqueos. Hay flores específicas que trabajan en diferentes niveles de diferentes chakras. Y bueno, en el ámbito deportivo ni se diga, ¿no? O sea, a veces tenemos ese desgaste mental, emocional y por supuesto el físico. Y ahí es un tema bien interesante también. Muy interesante. Estábamos hablando, fíjate, que las esencias operan en el cuerpo emocional, ¿no? Yo digo que son luz que trabajan dentro de nuestro cuerpo, porque no luchas contra el trastorno físico determinado, más bien aportan esa cualidad contraria a lo que se necesita sanar. A ver, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Donde hay miedo, aportan coraje, donde hay cansancio, aportan energía y vitalidad, ¿no? En el ámbito del fitness, las esencias florales pueden utilizarse para diferentes fines, para ayudarte, para mejorar tu concentración, para eliminar dolores musculares, mejorar la resistencia física, aumentar la motivación, favorecer a la reconstitución celular y de tejidos, que eso es un poquito más complicado, o a la recuperación después de un shock traumático, entre otros que también puede pasar en el mundo del fitness, ¿no? O de cualquier tipo de deporte. Porque, claro, cuando hablamos del deporte, mucha gente a lo mejor piensa que solamente es deportistas de élite, pero, por ejemplo, los instructores deportivos que trabajan en centros deportivos, su estado físico y su entrenamiento es casi como una persona de élite. Lo que pasa es que no están reconocidos como tal porque no compiten, ¿no? De alguna manera. Pero su esfuerzo físico, su implicación es durísima, trabajan muchísimas horas y al final todo esto dentro del ámbito del fitness ocurre. Por lo tanto, yo creo que la terapia floral debería ser utilizada mucho más de lo que se utiliza. Sí que hay deportes de élite que lo utilizan, y luego comentaré algún caso, pero realmente creo que hay ese desconocimiento y es importante que la gente sepa que es algo natural que pueden utilizar para todo esto que he comentado. Así que yo les animo a que investiguen un poquito más y que sobre todo, si no tal, siempre tengan al lado un terapeuta que sepa orientarles y vayan directamente al problema. Claro, es que así como lo mencionas, hermanita, yo creo que este proceso está hecho, esta terapia está hecha para cualquier persona que pueda requerir un apoyo emocional, porque hay muchos deportistas de élite que están allá afuera, que son deportes no reconocidos, como hacerse cargo de los niños,
hacerse cargo del trabajo, hacerse cargo de la casa, tener que trasladarse largas distancias. Incluso muchos de estos están sometidos a más estrés, ¿no? Que de otras circunstancias. Entonces, donde nosotros encontramos un proceso emocional, donde nosotros encontramos una situación de una falta de fluctuación emocional, vamos a encontrar un corte energético de nuestros puntos energéticos sutiles o chakras, de nuestras emociones, de nuestra salud. Siempre donde haya un desequilibrio, haya un conflicto, se va a presentar una situación que se tiene que solucionar. Y pasa mucho, como lo comentó ya aquí en un principio, nosotros normalizamos este tipo de situaciones, incluso hasta nos acostumbramos a vivir con ese tipo de eventos. Y es muy común ver esas personas, esa pareja ya de señores que tienen 20, 30 años de casados, personas ya mayores, que no se soportan. Y que no se soportan porque durante una cantidad muy larga de tiempo estuvieron reteniendo esas emociones en lugar de aprender, de tener una inteligencia emocional, de aprender a liberarlas, de aprender a solucionar esos procesos. Y entonces, ¿qué pasa? Que se empieza a acumular y acumular y acumular hasta que eso ya no se toleran. Ya no se toleran, ya se de veras duermen hasta en camas separadas, ¿no? Dicen que por comodidad, pero yo no les creo. Entonces, esto es parte de esa situación. A nosotros no nos enseñaron culturalmente cómo hacernos cargo de nuestras emociones. En el caso de las mujeres, está esa situación de que no enseñan una gestión real, una gestión natural, una gestión correcta de esas emociones. Y en el caso de los hombres, ni siquiera nos enseñan a hablar de emociones, ¿no? Es como que un tema bastante prohibido. Entonces, tenemos una situación donde se empieza a generar ese desequilibrio en nuestra vida cotidiana, porque esto no quiere decir que nosotros tengamos que tener una pareja. Todos los días convivimos con personas de géneros opuestos al de nosotros. Y si no aprendemos a encontrar ese equilibrio en esa parte, en esa gestión, en esa situación emocional, como con las personas de nuestro mismo género, como con cualquier persona que se nos atraviese, incluso con animales, porque esta terapia además tiene esa maravilla de ser una terapia tan buena y con resultados tan comprobados que puede ser usada incluso en animales y en niños pequeños, que estoy seguro que ahorita nos va a platicar un poquito más ya aquí al respecto. Pero de verdad, esta parte de gestionar nuestras emociones es importantísimo, no en un concepto de llevar una terapia de flores de Bach, en cualquier circunstancia de nuestra vida. Y obviamente la terapia de flores de Bach, aquí es donde entra, nos ayuda a poder gestionar eso de una forma natural, de una forma equilibrada y de una forma sana. Entonces, síguenos platicando, Jackie. ¿Qué más nos puedes contar de esta maravillosa terapia? Pues mira, acabas de tocar un punto bien interesante. Primero que nada, hay que recordar que no es necesario que lleguemos a un punto en donde nos sentimos sobrepasados o desbordados para hacer uso de este tipo de terapias. Ajá, o sea, a lo largo de nuestra vida, como se los había mencionado y lo acaba de mencionar Vulcano, siempre vamos a estar expuestos a esa parte de convivir a lo mejor con personas que no piensan de la misma manera que nosotros o que no, simple y sencillamente no tuvieron una misma educación. Entonces, aquí es en donde entra un tema bien interesante que son las 38 personalidades, ¿no? Vamos a recordar que hay gente que la puedes ver que es bien optimista, que le gusta echar siempre para adelante. Hay gente que, por el contrario, ¿no? Siempre es así como que saca el comentario pesimista, te hace hasta dudar, ¿no? O te crea crisis existenciales de pronto, porque digo, pasa, ¿no? Y la realidad es que todas estas características surgen, están ahí presentes porque precisamente, como nos mencionaba, hay 38 personalidades diferentes, ajá, que van en un abanico del blanco al negro y del negro al blanco, ¿no? Entre todas estas situaciones. Pero muchas veces, en este sentido, tenemos que entender que pueden ser momentos transitorios, ¿no? Dentro de estas personalidades, muchas veces nosotros vamos a tener esa parte de esa incertidumbre, vamos a tener esta cuestión del miedo, o a lo mejor, no sé, esta parte de sentirnos como que intolerantes de pronto, ¿no? Y eso no quiere decir que toda la vida vamos a ser así. Simple y sencillamente son situaciones transitorias, pero
que en ciertos momentos de nuestra vida son como más marcados, son más evidentes. Ajá. Y bueno, hay situaciones que sí ya son parte de nuestra personalidad. Entonces, en este sentido, la terapia floral lo que nos ofrece es precisamente que a través de la esencia vibracional que emite la flor, nosotros logremos polarizar toda esta emoción negativa a su opuesto positivo. Si yo soy una persona que me falta la parte del valor, pues bueno, con una flor me va a ayudar precisamente para poder experimentar esa parte que no tenía yo en ese momento, ¿no? Y así vamos logrando este equilibrio. Y bueno, pues en ese sentido es cómo funciona esta terapia floral. Aquí entra una parte bien importante. Las flores de Bach me preguntaban, pues ¿cómo son eso? ¿Te lo tomas, te lo untas? ¿Cómo es esa situación? Pues bueno, las flores de Bach es una terapia que, como ya lo mencioné, lo que actúa es la esencia de la flor. La cuestión es que entre en contacto con tu ser, con esa parte interna y externa que de alguna u otra forma la podemos ingerir, porque sí, hay quien usa lo que vienen siendo unos goteritos. Podemos utilizarla en una brisa corporal y también va a tener un efecto. La podemos utilizar en una crema y también va a lograr un efecto. Es una terapia que es muy versátil y nos lleva a varios momentos en los que podemos experimentar diferentes situaciones. Y, por ejemplo, muchas veces pasa, ¿no? Que estamos en una reunión y a lo mejor puede ser una reunión de trabajo. Tú quieres que esa reunión se lleve bien a cabo, pues puedes esparcir una brisa en el ambiente y eso va a tener un efecto en todas las personas que están en ese lugar en ese momento. Y pues bueno, en ese sentido yo creo que ustedes ya tienen por ahí varias experiencias del tipo. Bien interesante todo esto que mencionas, Jackie, y a mí me gustaría ahondar un poquito más en estas personalidades que mencionas. Mencionas que son 38, que son personalidades que se van definiendo con las personas, pero ¿cómo se logra eso? Esa sería la pregunta. Y hasta donde yo tengo entendido, aquí entra precisamente la parte de hacer un perfil. ¿Qué más nos puedes decir de este perfil para nosotros conocer la persona y saber qué flor es la que se va a utilizar? ¿Cómo funcionaría esta parte? Pues mira, básicamente las flores de Bach están divididas en 7 grupos de 7 emociones que son como que las más marcadas, las más frecuentes, ¿no? En estas personalidades entran situaciones, por ejemplo, de lo que viene siendo desaliento o cuestiones de depresión, ¿no? Ese sería un grupo. Otro grupo sería, por ejemplo, la falta de interés en las cosas del día a día. Otro puede ser el miedo, la incertidumbre. Otros pueden ser, por ejemplo, las personas que son hipersensibles, por ejemplo, personas que padecen alergias o que simple y sencillamente son de esas que estás en un lugar escuchando, no sé, X música y casi salen corriendo porque no soportan esa cuestión, ¿no? También están los que tienen la excesiva preocupación por los demás. Esas personitas que, por ejemplo, llegan a caer en situaciones bien tóxicas que manifiestan ese amor así de, es que porque te amo o porque tengo esa situación de que me importas mucho, te tratan como el pollito, ¿no? Yo siempre les digo, imagínate, como cuando éramos niños, que afuera de las escuelas, acá en México, había veces que vendían pollitos, de esos pollitos. Entonces había el niño que veía al pollito y decía, ay, mi pollito, cómo lo amo, y lo abrazabas y lo estrujabas, y el pobre pollo así, lo matábamos de tanto amor, ¿no? Esa es otra de las categorías, por así decirlo, ¿no? Y pues obviamente también está la parte de los que trabajan mucho en aspectos de soledad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esta parte de lo que mencionabas? La parte del perfil, ¿no? Como lo mencioné, hay personalidades que ya son muy evidentes. Y sí, efectivamente, también trabajamos a través de un test y en otras ocasiones aplicamos otro tipo de técnica que también es muy efectiva, en donde pues surge esa parte de la personalidad o del evento que tenemos que tratar.
Fíjate, hermanita, que estás hablando de un tema bien interesante. 38 personalidades. Eso nos da bastante material. Inclusive me atrevería a pedirte que en nuestro próximo programa, si es posible, pudiéramos tocar ese tema. Obviamente en este caso es un poquito complicado por el tema de los tiempos, pero que en nuestro próximo programa, que nos toca platicar contigo presentando tema, habláramos de esas 38 personalidades. Yo creo que sería bien interesante, tanto en la vida cotidiana como en el proceso del desarrollo personal, superación y deporte, como nos apoya aquí también nuestra hermanita Eir, profesional de este tema. ¿Qué te parece este tema, hermanita? ¿Qué me cuentas? Yo creo que sí, encima si descubriéramos todas esas personalidades nos ayudaría incluso a conocer, a comunicarnos, a un poco a entenderlos mejor, ¿no? Dentro del mundo del deporte, bueno, yo creo que cualquier participante de cualquier tipo de deporte, si hablamos del fitness, por ejemplo, puede tomar la esencia siempre que lo desee. Yo creo que son inocuas totalmente y por lo tanto no hacen ningún daño. Lo importante es siempre llevar una pauta por un terapeuta, porque es importante que ese terapeuta lo lleve, y solamente que, como decía antes, que investigue realmente la causa, ¿no? El origen que hay detrás. Pero también creo que siempre hay emociones de manera general que compartimos todos. Por lo menos en el mundo del deporte, esa ansiedad, ese miedo, esa sensación de temor al fracaso, de la autovaloración o de la baja de confianza, ¿no? que se puede tener. Entonces, esa inseguridad que puedes tener. Porque en el mundo del deporte eso rige, ¿no? Rige y simplemente también está la valentía, que nos enfrentamos a todo eso y al final pues superamos todo eso. Pero si supiéramos que tenemos esta terapia para poder tratar ciertas emociones, nos ayudaría muchísimo a poder superarnos constantemente a todos los niveles, no solamente en el mundo del deporte, incluso como mamás o como empresarios o como personas de a pie, nos puede ayudar muchísimo si reconocemos qué tipo de personalidad tenemos, porque supongo que dentro de esas personalidades tenemos mezclas de cosas, ¿no? Y al final es la que tenemos, ¿no? En general y la que a lo mejor es la que cada persona tiene, ¿no? Pero en el mundo del deporte hay cosas que es que compartimos todos. Aparte de la pasión, porque si no tienes la pasión por el deporte, yo siempre digo que para ser deportista tienes que tener esa pasión, porque simplemente por serlo habitualmente es raro, ¿no? Están los fans del deporte que incluso casi son peores que los propios profesionales, porque también entrenan a unos niveles altísimos y simplemente es por la pura pasión, ¿no? Pero a mí sí que luego me gustaría un poco contar qué tipo de flores, porque luego cuando hablaremos pues contar un poco pues unos beneficios y qué tipo de flores pueden utilizar para diferentes momentos, ¿no? Cuando hay una competición, cuando te tienes que enfrentar a algo que hay una emoción que tú no puedes controlar. Y es importante saber qué es lo que a ti te impide avanzar. Me ha encantado antes cuando has dicho, Jackie, lo del tema de tienes una reunión y lo echas en el aire y todo fluye. Digo, qué importante sería que en empresas o en situaciones donde se reúne mucha gente para tratar cosas importantes se pudiera utilizar. O sea, que la gente lo supiera y que dijeran, mira, antes de empezar vamos a calmar el aire, ¿no? Y el ambiente, porque a veces entras en situaciones como un poco de estrés cuando te tienes que, a lo mejor, tener que hablar en público o tener que presentar una coreografía, como me ha pasado a mí muchas veces, y tener que hacerlo delante de mucha gente, ¿no? Entonces, si son herramientas tan sencillas que nos pueden ayudar tanto en el día a día o en nuestros momentos más importantes, por ejemplo, en el mundo profesional, que es importante reconocerlas, conocerlas y yo siempre digo eso, encontrar un profesional que te ayude. Para todo es importante tener un gran profesional. Aquí yo tengo la gran suerte de estar con 3 personas que son grandes profesionales en todo lo que hacen y al final confías, ¿no? Confías y sabes que lo que te van a ayudar y lo que te van a aportar siempre va a ser para tu mayor beneficio. Pues en el mundo de las flores de Bach es exactamente lo mismo. Así que si te interesa todo este tema y crees que te encuentras con posibilidades de poder trabajar o de tratarte con flores de Bach, no dudes en hacerlo, porque realmente tiene todos los beneficios. Yo no encuentro ninguno que no sea bueno. Así que bueno. Es que
Justamente acabas de tocar un punto bien importante, hermanita. Fíjate que yo, precisamente en el proceso de la terapia, tanto en las clases metafísicas, cuando tengo que hacer el perfil de la persona para saber cómo poderle ayudar, en el concepto hipnoterapéutico y en la propia terapia cognitiva conductual, las flores de Bach a mí, sobre todo el proceso de perfil, que es el que más uso yo, me ha funcionado infinitamente y es algo que no tiene falla. Si tú te quieres terminar de convencer de cómo funcionan las flores de Bach y de lo acertadas y lo ciertas que son, de verdad, acércate a una terapeuta y nada más dile, hazme el perfil para saber qué necesito. Y en ese perfil te van a decir cuáles son los temas que tienes emocionales que liberar, cuáles son las situaciones por las que estás pasando actualmente. O sea, es una cuestión tan acertada que de verdad asusta. Y es que, hermanitos, hermanitas, esto es magia. Al final, nosotros tenemos que entender que estamos trabajando con medicina ancestral, presentada y occidentalizada, pero esto es medicina ancestral. Estamos hablando de esa convivencia, esa coexistencia naturopática, con las flores, con las esencias sanadoras que tienen, con el espíritu de la flor. Y esto es algo maravilloso, porque en este caso, esta persona es inglesa, recaudando todo ese conocimiento mágico celta, todo ese conocimiento mágico druida, que precisamente estaban en esta conexión tan poderosa con las plantas, con la naturaleza y con las flores, y lo que hizo fue trasladar ese conocimiento, trasladar esa magia de poderla presentar de una forma para que las personas pudieran tener acceso. Hicieron hasta lo imposible por demostrar que la terapia no podría aplicar, que no era falsa y que no podía ser respaldada. Y aún así, haciendo todo lo posible, la terapia demostró ser lo suficientemente eficiente para poder ser respaldada por la propia Organización Mundial de la Salud. Entonces, tenemos un proceso de verdad de entregarnos a esa magia, entregarnos a esa reconexión a lo natural y de entender que no todo lo que puede ayudarnos a nuestra salud tiene que venir en una pastilla o en una píldora, que no tiene que venir de una farmacéutica. Entonces, aquí tenemos la oportunidad de trabajar con esa geoquinesis, con esa geomanquia, con la magia de la tierra, para poder sanarnos y poder llegar a ese estado de equilibrio emocional, de donde proviene todas las enfermedades, es el desequilibrio emocional. Tenemos la forma de llegar a ese equilibrio emocional y lo único que necesitamos precisamente es acercarnos a una persona que nos pueda apoyar. Como ustedes saben, nosotros aquí, la hermanita Jackie está a su disposición como terapeuta. En los comentarios, en la descripción, perdón, del podcast, vamos a poner también ahí los datos de contacto para que puedan contactar con ella y les pueda apoyar. Pero de verdad les digo, dense la oportunidad de conocer esta terapia y se van a enamorar de esta terapia de apoyo, de soporte emocional y de lo rápido y lo eficiente que es para ayudarnos a liberar nuestras emociones y lo más importante, desde una perspectiva positiva. Desde esa perspectiva positiva. Ya no te metas más a esos cuartos de crash, a romper botellas y a pegarle a televisores con martillos y con bats. Eso es liberación emocional, pero no es la forma correcta. Vamos a hacerlo de una mejor manera, vamos a hacerlo de una forma equilibrada, vamos a hacerlo con las flores de Bach. Así que, hermanita, conclúyenos el tema. ¿Qué más nos puedes decir de esta situación? Pues bueno, aquí tocaste una situación que me encantó, que es precisamente esta de todo lo que viene siendo la cuestión celta, druida. O sea, es que todo esto es conocimiento ancestral, pero muchas veces las personas en esa desinformación, en esa ignorancia que existe todavía al día de hoy dentro del conocimiento de estas terapias, lo llegan a considerar a veces hasta brujería, ¿no? Y realmente no tiene nada que ver. Es simple y sencillamente que recordemos esta parte que les mencioné hace unos momentos, ¿no? De la vibración, la resonancia, la frecuencia. Cada ser vivo emite una frecuencia. Ajá, vibra de una forma y por supuesto vas a encontrar esa resonancia en otro, que es precisamente la forma en la que trabaja esta terapia floral. Ahora, platiquemos acerca de lo que vienen siendo
las cuestiones de contraindicaciones, los riesgos, toda esta situación, porque hay muchísima gente que al día de hoy pues todavía tiene esa situación, ¿no? De a lo mejor no atreverse por esa parte de esa duda que existe en torno a esta terapia. Fíjense que realmente la situación que está pues ahora sí que ahí latente es la parte del mejorar, el sanar. O sea, aquí no tenemos esta parte de contraindicaciones. ¿Por qué no existe esta contraindicación? Bueno, primero que nada, vamos a recordar que estamos trabajando con lo que es la esencia de la flor. Esto es extraído a través de un método muy tradicional, natural, que fue precisamente el que dejó el doctor Edward Bach, en donde única y exclusivamente tomamos la esencia de la flor. Entonces, al estar trabajando únicamente la esencia de la flor, obviamente necesitamos un vehículo, ¿no? Existe la parte hidroalcohólica o la parte de la tintura, que es con base en alcohol, que muchas veces dicen, bueno, es que es alcohol, no lo puedo tomar. Señores, esto es microdosis, ¿ok? O sea, esto lo mezclamos con un poco de agua cuando lo ingerimos y no pasa nada. Si tenemos una situación en la que estamos tomando un tratamiento médico, ya sea por una cuestión crónica o una cuestión transitoria, tampoco nos va a generar ningún malestar. Por el contrario, lo único que va a suceder es que nuestro tratamiento va a tener un efecto todavía mejor del que ya nos estaba dando, ¿sale? Luego, las personas que lo pueden tomar. Pueden ser personas de todas las edades. Créanme, este es un tratamiento tan seguro y tan efectivo que trabaja desde recién nacidos hasta personas de la tercera edad o personas que están en etapa terminal, ¿sale? Así que no tenemos ahí ninguna contraindicación. Por el contrario, lo que sí vamos a tener es un mejor efecto y una sanación más rápida, más pronta, más efectiva. Imagínense que esta terapia también la podemos aplicar en mascotas. Ajá, o sea, por esta parte de, no sé, por ejemplo, tu perro, tu gato, también llegan a tener ese tipo de cuestiones de tipo emocional. Obviamente ellos pues no te pueden decir, ¿sabes qué, chavo? Me siento estresado, o sea, no me has sacado a pasear. No sé, esa cuestión no existe en ellos, ¿no? Pero, sin embargo, también ellos muestran dentro de sus personalidades algunas de las situaciones. Así que también tenemos esta parte en la que actúa con nuestras mascotas y tiene un efecto maravilloso que yo les pudiera comentar rápidamente. Hace unos meses atrás, uno de mis gatitos tuvo una situación como gastrointestinal, ¿no? El gato ya se me estaba yendo al otro mundo. Y bueno, pues lo llevamos al veterinario, se le dio por ahí algún tratamiento, pero el gato no respondía. Así que hice uso de esta terapia floral y fue increíble cómo a los pocos minutos de haberle aplicado unas flores, él empezó a tener ese interés nuevamente por vivir y pues empezó a comer. Entonces, realmente les digo que es una terapia muy efectiva. Aquí hay un tema que sí quiero tocar rápidamente, que dicen, oye, es que esto puede ser como un efecto placebo. Bueno, para empezar con esta situación del efecto placebo, quiero que sepan que para funcionar en lo que viene siendo mascotas y en niños pequeños, no podemos decir que está este efecto placebo, porque acuérdense que los niños y las mascotas no tienen sugestión. ¿Ok? Entonces, ese es un punto bien importante en el que no, señores, esto no tiene ningún efecto placebo. Esto es ciencia ligado con cuestiones de medicina ancestral, con cuestiones metafísicas, con cuestiones físicas, ajá, y todo lo que conlleva. O sea, realmente es una alternativa integral en todo esto. No, de verdad estoy totalmente de acuerdo en ese proceso porque precisamente yo al principio del podcast lo mencioné. Esta es usada en animales. Se puede usar en animales. Es tan segura que es usada en animales y precisamente, como lo menciona Jackie, pues cómo haces que un bebé o que un perro se sugestione, ¿no? ¿Cómo podrías aplicar ese tema? Entonces es bien, bien interesante esta parte de cómo
funciona, cómo se genera este efecto y cómo realmente es maravilloso, simple y sencillamente es maravilloso, ¿no? Digo, cualquier persona que lo haya tomado ya, que nos esté escuchando, creo que puede tratar de sentir lo que quiero expresar, esa emoción que quiero expresar y compartir en este momento, porque es de esas terapias que nos sorprenden. Pocas terapias he visto yo que tengan ese efecto sorpresa así tan grande, entre ellas obviamente el Reiki es una de esas terapias que las personas les dices, les hablas de vibración, frecuencia y ese tipo de situaciones, pero no entienden que gran parte de la terapia Reiki no solamente es la fluctuación y el acomodar sus propias fluctuaciones, sino que es introducir a la persona en un estado teta para poder ayudarlo a sanar desde ese espacio. Es muy parecido a la hipnoterapia de alguna forma en ese concepto. Entonces, el biomagnetismo es otra de las terapias que a mí me ha sorprendido infinitamente porque en algún momento fui dudoso de decir, ok, vamos a verlo, vamos a experimentarlo y me sorprendió infinitamente el biomagnetismo también. Y la flor de Bach es otra que también fue de esas terapias sorpresas que uno piensa y sabe y está dispuesto a que hagan efecto, pero el tiempo que se toma y cómo lo hace es mucho más rápido de lo que uno piensa. Realmente es mucho más rápido de lo que uno piensa y en cuestión de apoyo psicológico, apoyo, por ejemplo, en lo que yo lo puedo ocupar, temas de depresión, de estrés, de ansiedad, es infinitamente útil en este proceso, sobre todo para personas que ya tienen incluso mucho tiempo tomando medicamento farmacéutico y que realmente lo único que están haciendo es adormecerle las emociones y adormecerle la mente y realmente no te están generando una cura, no te están sanando. Esa es la palabra. Yo creo que te están curando ¿cómo se llama? Una situación que tienes, eh, padecimiento, no sería la palabra. Un síntoma. Un síntoma, exactamente. Te están curando un síntoma, pero no te están ayudando a sanar la raíz del problema. Entonces, la maravilla que tienen este tipo de terapias es que precisamente no se encargan de quitarte el malestar. No es te quito el dolor de cabeza y te doy dolor de panza con la medicina, sino que realmente van a curar la raíz, a sanar a profundidad y eso te ayuda a poder realmente traerlo a tu cuerpo físico. Es un apoyo que te ayuda a equilibrar mente, emoción, cuerpo y espíritu sin duda. Y esa parte es maravillosa. Y es tan segura también como un tecito de manzanilla, ¿no? Porque muchas veces, como lo mencionó ella, ¿no? Es que la herbolaria es brujería. Oye, si te duele la panza y te tomas un tecito de manzanilla, eso es herbolaria. Y si el tecito se lo puedes dar a tu sobrinito, a tu hijo chiquitito, como se lo das al abuelito que tiene 99 años, es porque es herbolaria y funciona así. Es la unidad y el amor con las plantas. ¿A poco no, hermanito Asclepios? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué me ibas a decir? Porque te interrumpí, creo. De hecho, es maravilloso cómo en este tipo de terapias, aunado, como ya se mencionó con el Reiki, es cómo realmente uno conecta con esa energía. Para mí es bien importante y muy remarcable y muy maravilloso cómo tú, como persona, ya sea como terapeuta, ya sea como sanador o ya sea como cualquier persona, puedes conectar con esta energía de la planta, en este caso de la flor, de las flores de Bach, y en su caso en el Reiki, cómo conectas con la energía. Aquí es una sinergia entre terapeuta, paciente y la energía que tú vas a utilizar. Son tres factores o tres influencias que de alguna manera van a conjugar para el mayor bien de la persona que lo está necesitando. Porque si bien yo voy a dar una terapia floral, en este caso de Bach, pues yo voy a conectar con la energía de la flor, aparte de hacer el proceso que ya nos explica Jackie, que hay que hacer un perfil de acuerdo a las personalidades y todo, que es todo el proceso de la terapia como inicia, también vas a tú de alguna manera conectar con esa energía, porque tú lo vas a ver, tú lo vas a leer y tú la vas a llevar hacia la persona que la necesita, o en este caso al ser vivo que lo necesita, porque estamos hablando también de animales pues animalitos, ¿no? En este caso, perritos, gatos, lo que sea. Pero a mí lo que a mí me llena de gran placer es cómo tú te conviertes en un canal. Realmente uno se convierte totalmente
en esa fuente a través de la cual pasa esta energía, fluye esta energía, en esa frecuencia, en esa vibración que ya mencionó Jackie, y es que es una empatía a final de cuentas. Como Jackie decía, un perrito no te puede decir que le duele, pero tú con los signos, con la lectura que tú le vas haciendo, con esa percepción que tú desarrollas como terapeuta, con esa vibración que tú percibes y esa empatía que se desarrolla, tú puedes leer y entonces actuar de acuerdo a lo que va a necesitar este ser vivo o esta persona. Entonces, en ese sentido, tanto las flores de Bach como el Reiki son muy similares, porque son terapias energéticas, a final de cuentas. Con herbolaria, en el caso de las flores de Bach, pero a final de cuentas es la energía y es la esencia de la planta, de la flor en este caso. Entonces es muy, muy bonito y muy maravilloso como ya lo dije hace un momento, es que cómo todo se va entrelazando, cómo te va haciendo un panorama tan global, tan incluyente, que de una cosa te lleva a la otra y es maravilloso cómo poder dar estas alternativas a las personas en sanación y no curación. Precisamente lo que mencionaba el maestro Vulcano, eso de la sanación y la curación es una gran diferencia y es justamente lo que hacen los médicos alópatas, es que te dan una pastilla, un medicamento de patente, precisamente para adormecer o para tratar un síntoma solamente, para un dolor, para una inflamación, para X proceso físico que esté llevando la persona, y solamente tratan eso, pero no se van a la raíz del problema. Y este tipo de terapias como las flores de Bach, como el Reiki y algunas otras, biomagnetismo, etcétera, todas van precisamente al fondo, van a la raíz del problema y actúan desde ahí y no solamente desde afuera. Hay una gran diferencia entre curar y sanar. Curar es la parte física, totalmente física nada más. Tú dices, te cortas y te pones una bendita, te haces una limpieza con algún antiséptico y ya hiciste una curación. Pero en cambio, si tú traes algo emocional, no vas a hacer una curación en el alma o no vas a hacer una curación en el ser, en el espíritu de la persona. Tú vas a hacer una sanación. Entonces, este tipo de terapias, flores de Bach, Reiki, biomagnetismo o ciertas más que hay en la vida, todas te llevan a esta parte, a la sanación desde la raíz. Por esa razón son muy importantes, muy interesantes que nosotros las conozcamos o acudamos a una persona especialista, como ya han mencionado en varias ocasiones aquí, que es precisamente lo que necesitamos las personas, de acudir con alguien que maneje el tema y podernos ayudar de una manera más eficiente. Entonces, muchísimas gracias, Tique, por esta información que nos entregas, porque al final de cuentas es súper, súper valiosa. Muchísimas gracias. Con amor. Yo espero que escuche mucha gente este podcast porque realmente van a hacer un descubrimiento muy bueno si no conocen todavía la terapia de flores de Bach. En el mundo del deporte, la verdad es que la suplementación, como comentaba antes, está a la orden del día, pero es una suplementación que va siempre a la parte física. Es raro que se tome una suplementación para la parte emocional y esto es como una suplementación para justamente esa parte emocional. Porque muchos deportistas se rompen, porque se lesionan, porque hay problemas físicos, ¿no? Que muchas veces pensamos siempre que es por el sobreentrenamiento, por una mala alimentación, porque en el mundo del deporte no solamente es la parte física, ¿no? La parte física no es antes el ejercicio, sino es la nutrición también, que también influye muchísimo, esa suplementación, pero eso todo va relacionado y enfocado en la parte física, no en el problema de por qué a lo mejor te puedes lesionar o por qué no rindes suficiente o qué te está afectando a nivel emocional. Cuando tú descubres las flores de Bach como una parte de beneficio total a esa parte que tú reconoces que estás fallando porque emocionalmente hay algo en ti que no te permite llegar al objetivo que tú quieres, es cuando te das cuenta los beneficios que tiene esta terapia. Yo la verdad con Tique he trabajado algo yo he tenido alguna serie de problemillas y claro, he descubierto que los beneficios son mucho mayores de los que a lo mejor al principio
crees, porque como no lo conoces, no sabes muy bien hasta dónde te va a beneficiar, ¿no? Y la verdad es que es una sensación que dices, madre mía, esto tendría que salir, tenían que no entrar en las farmacias para comprar un medicamento, sino entrar en una farmacia para que te den, mire, esta es la esencia que usted necesita. Voy a hacer un estudio, igual que te hacen un estudio nutricional, de cómo debes comer para tener que aguantar en una actividad física determinada, pues sería lo mismo. Debe hacer uno para esto, para comer bien, y otro para tus emociones. Y luego vamos a ver, tu parte física va a ir mejor. O sea, no te preocupes porque esto va a ir en unión, ¿no? Y debería existir eso también. Porque la verdad es que yo creo que todo el mundo, ya no solamente los deportistas, en el día a día que vivimos en esta sociedad, necesitaríamos tener esa terapia como algo alternativo, pero algo que sea fácil de tener, algo que sea fácil de que entres en cualquier sitio y exista alguien que diga, pues mira, te podemos ofrecer este tipo de terapia. Porque la verdad, el tema emocional nos acompaña en todo momento. Y esa sanación que tenemos que hacer en esa parte interna que realmente nos perjudica en lo externo, ¿no? Pues debería tenerlo todo el mundo para poder sanar y recuperar esa parte emocional para que su vida tuviera más sentido, su físico y su cuerpo tuviera más resistencia y que su mente y sus emociones tuvieran ese equilibrio necesario para vivir pues felices, ¿no? y aguantar todo lo que vivimos en el día a día. Así que yo creo que si te interesa este tema, si hay una parte de ti que dices, joder, yo necesito recuperar esa parte emocional, yo creo que aquí tienes una profesional que te puede ayudar, te puede aconsejar, te puede dirigir justamente a esa sanación que necesitas. Así que me ha encantado que hablemos de esta terapia alternativa tan maravillosa y espero que mucha gente se ponga a trabajar en ello y a buscar pues, a ese terapeuta que necesitan. Así que muchas gracias por este tema tan bonito. Fíjense que ahorita me viene a la cabeza esto que mencionabas, ¿no? O sea, nos deberían de enseñar. Y la realidad es que, por ejemplo, por ahí había escuchado alguna vez esa frase, ¿no? De que este tipo de cuestiones terapéuticas deberían de ser parte de la canasta básica, la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre estamos en esa continua de experimentarnos a través de nuestras emociones. ¿Cuántas veces no ha pasado que te llega un superproyecto, a lo mejor el garbanzo de oro de tu vida, y por miedo, por esa incertidumbre, no lo tomas? Cuando hubiera sido tan fácil que a lo mejor te acercaras a un profesional y hubieras recibido ese apoyo y a lo mejor, bueno, tu historia sería totalmente diferente, ¿no? Y de igual forma, esto me lleva a pensar y a ver, bueno, como terapeuta, todas las situaciones que escucho, que veo, en donde yo digo, híjole, a veces creo que esa parte de el aislarnos, el querer llevar nosotros solos nuestra situación, muchas veces no es la mejor. Hay momentos en donde se vale decir, hey, aquí necesito auxilio, necesito ayuda, ¿no? Y entonces hay veces en donde se pueden aplicar situaciones tan sencillas, tan naturales como lo es esta terapia alternativa, en donde recibimos ese auxilio, esa orientación, porque hay veces en donde, como les comentaba, nos puede surgir inclusive hasta la duda de, ¿estoy haciendo lo que verdaderamente me gusta? ¿Realmente este es mi camino? ¿O realmente lo estoy haciendo bien? O sea, cuestiones por el estilo en donde con una simple sesión, con un simple tratamiento, que por cierto, o sea, aquí lo tenemos que hacer, porque una cosa es que vayas, tome la terapia y que no te tomen las flores de Bach, ¿no? Que tampoco funcionan de esa forma. Hay que tener esa disciplina y esa continuidad. Entonces, así es como podemos empezar a corregir muchas de las situaciones que están en nuestro día a día, pero siempre con esa cuestión de darnos una oportunidad en donde podemos mejorar esta versión de nosotros mismos. Y bueno, pues ya por último, para caer en el tema de lo que son las soluciones en este tema, la principal viene siendo esta parte pues de recurrir principalmente a un profesional. Para seguirla, pues bueno, tenemos la cuestión de disciplinadamente llevar a cabo lo que viene siendo
nuestro tratamiento. Y ojo, señoras, señores, como se los comenté en algún momento, no esperar a llegar a un punto en el que nos estamos desbordando. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque hay una mezcla que es muy famosa, muy conocida, que es la de rescate, o bien conocida como rescue. Esta fórmula es una de esas que no te puede faltar en tu casa, en tu bolsa, en tu buró, en tu botiquín, ¿sale? Porque esta mezcla nos ayuda precisamente para muchos procesos en los que a lo mejor recibimos una mala noticia, ya nos enojamos con el marido, o ya tuvimos por ahí a lo mejor un accidente, que digo, cancelado está, pero llegan a suceder esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Te puedes tomar en ese momento tu mezcla de rescate o se lo puedes dar al pequeño y seguir en tu día a día. ¿Qué va a pasar con esta mezcla? Pues efectivamente el susto, el miedo, el disgusto, lo que sea, te lo llevaste. Pero ya entró en tu sistema esta mezcla maravillosa que no va a permitir que se queden esas emociones ahí atrapadas y que después nos vayan a generar a lo mejor, no sé, algún síntoma, ¿sale? Entonces, sí es muy importante. En otra sesión me gustaría ahondar más en el tema porque es muy extenso, pero ahorita apúntele, mire, es la mezcla de rescate, mejor conocida en el mercado, para que usted la tenga siempre a la mano. Muy bien, hermanita, pues te agradecemos infinitamente este tema, agradecemos la forma en que nos introduciste a esta maravillosa terapia y agradezco infinitamente a nuestros hermanitos, a nuestro hermanito Asclepios, a nuestra hermanita Marta Eir, que nos acompañó y aquí estamos con el gusto y el honor de poder compartir con ustedes. Y te tengo una maravillosa noticia a ti que nos escuchas. ¿Qué crees? Ya te adoptamos. Si tú escuchaste este podcast, ya eres parte de la familia Olimpia. Así que no es opcional. Te recomiendo que lo disfrutes y lo goces con nosotros porque ya eres parte de nosotros. Así que también te recuerdo que van a estar los datos de nuestra terapeuta que presentó el tema el día de hoy, de Jackie Uchida, en la descripción de nuestro podcast para que puedas contactar, igual que estarán también el resto de la información. Recuerda que Proyecto Olimpia se crea para apoyar al Santuario Olimpia, ese lugar de apoyo emocional, de apoyo para depresión, para estrés, para cualquier situación de desequilibrio que se pueda generar para poder prestar esa ayuda a todo el que lo requiera y lo necesite sin fines de lucro. Te dejamos también un link al video para que te enteres de que estamos platicando y te dejamos también el Instagram Olimpia 5D para que puedas pasar y sumarte al proyecto y enterarte. Te recomiendo infinita y ampliamente que te vuelvas un patrocinador de nosotros por medio de Patreon, invitándonos una tacita de café al mes, gastándote $3 que te podrías gastar en cualquier otra cosa que te haga daño. Nos apoyas a nosotros a seguir construyendo este maravilloso santuario. Así que te dejamos también, obviamente, el link en la descripción para que te vuelvas parte del apoyo maravilloso para que sigamos avanzando y logrando nuestro maravilloso proyecto. Fue un verdadero honor, fue un verdadero privilegio compartir contigo y recuerda que en este despertar de tu mente, tus emociones y tu espíritu no estás solo, estás con la familia Olimpia. Gracias por todo y nos escuchamos próximamente. Hasta pronto.